Porque una de las cosas más importantes para residencia es tu examen de inglés. ¿Qué realmente hizo que te quedes aquí en Canadá? La situación en México, pues como tú sabes, no es de lo más segura. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. Hoy día nos acompaña Lisette Wong. Lisette es creadora y fundadora de una marca muy reconocida y creativa aquí en Vancouver. Se llama Lizzie Freezy Bakery. Y le pone muchísima dedicación, atención al detalle y chicos, muchísima producción, como ven aquí en las fotos, a todos sus pasteles y galletas. Así que chicos, hoy ella nos va a contar sobre su proceso migratorio, cómo es vivir en Canadá como estudiante internacional y muchas cosas más que te pueden inspirar y servir. Así que chicos, démosle una gran bienvenida a Lisette Wong. Ay, muchas gracias, Malú. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y pues nada, emocionada de compartir mi historia. Yo estoy muy feliz de que estés aquí conmigo, Lisette. Hoy día nos vas a compartir todo tu proceso vivido como inmigrante aquí en Canadá. Ya sabemos que eres de México. Cuéntanos, ¿qué te motivó a emigrar a Canadá y por qué no elegiste otro país? Fueron varios factores. Antes de hacer un paso tan grande como este, pues evalúas todas las opciones, si realmente es la mejor decisión. Siempre había tenido la espinita de vivir en otro país. De chica me tocó vivir una experiencia muy padre que fue hacer un internship en Florida. Trabajé en Walt Disney World y estuve viviendo por allá 3 meses, que fue la primera vez que me tocó vivir en otro país. Y desde ahí como que fue una semillita que se sembró en mí de querer conocer un poco más. O sea, tu cerebro tu mente se abre, conoces gente de todas partes del mundo y la espinita o esa necesidad de querer seguir conociendo, ahí se queda. Entonces, desde que volví, como que mi intención fue esa. Nunca pensé que fuese ser Canadá. Yo vivo cruzando la frontera, entonces mis ojos siempre estuvieron puestos en Estados Unidos, sobre todo porque pues ya había vivido la experiencia de vivir en Florida. Pues nada, aquí estamos a pesar de esas opciones que tenía de poder irme a Estados Unidos. Pues la vida me trajo hasta acá, hasta el norte. Y específicamente, ¿cómo fue que se te presentó la oportunidad de venir como estudiante? ¿Lo buscaste o se te presentó de manera inesperada? Pues fíjate que a pesar de que siempre había querido vivir en otra parte, en otro país, la situación en México, pues como tú sabes, no es de lo más segura. Sobre todo en la frontera, pues me enfrenté con ciertas situaciones que hicieron que acelerara mi decisión de vivir en otro lugar. Y una de mis más allegadas amigas fue ahora sí que la señal que me hizo ver que tal vez podría haber la opción de venir a vivir a Canadá. Ella se vino como estudiante a Toronto y yo quería saber pues cómo le hiciste. Cuando me compartió cómo fue que hizo su planificación para venir a Canadá, pues me dijo que vino de estudiante. Entonces dije, ok, pues veré la posibilidad porque pues claramente quiero hacer las cosas bien. Un certificado más a mi formación educativa, pues no me hará daño, ¿no? ¿Qué viniste a estudiar aquí a Canadá? Te voy a ser bien honesta, yo quería estudiar algo que tuviera que ver relacionado con la cocina, porque en México no existe la carrera de pastry chef, por lo regular es artes culinarias, es cocina, y si te quieres especializar en algo de dulce, pues entonces es una especialidad. Pero como tal, lo que yo hago, pues no es una carrera, es un certificado, un diploma, algo como más light. Y yo quería hacer eso acá, había algunas opciones aquí, sin embargo, pues mi budget no me daba para pagar la carrera. Entonces dije, bueno, algo que me complemente como empresario o como para poder poner mi negocio. Entonces estaba entre marketing y business, international business. Y al final me decidí por international business en Cornerstone. ¿Y tú te dedicabas a esto de pastelería allá en México? Sí, yo comencé mi negocio a los 19 años de edad. Pasó muy curioso porque yo ya vendía pastelitos y cosas dulces para sustentar mis gastos del camión, apoyar un poco mis gastos personales en casa. Siempre fui de la idea de ganarme mis propias cosas, no me gustaba como que pedirle a mis papás y todo eso, entonces quería saber qué era lo que es hacer tu propio dinero, ¿no? Y que te costara y que cuando lo gastaras decías, sí, esto fue por mi mérito. Entonces empecé a vender postres desde la preparatoria y curiosamente nos fueron a ofrecer un programa de gobierno para especializarnos en decoración de pasteles. Y una amiga fue la que ahora sí que Dios me ha puesto muchas amigas, ¿no? Que luego me incitan a hacer este tipo de cosas, pero ella me impulsó a tomar la clase. Yo realmente no
no era algo que era de mi interés, a pesar de que ya vendía postres. Y de ahí pues me empezó a gustar, me especialicé, empecé a tomar muchísimas clases y ya para cuando estaba en la universidad me tocó trabajar en una incubadora de negocios. ¿Qué es incubadora de negocios? Es como, no una compañía porque no tiene como sí fines de lucro, sino que se dedica a apoyar a la gente a poner su propio negocio. Entonces las prepara para hacer su plan de negocios y les dan clases de marketing, finanzas, un montón de cosas, imagen, logo, marketing, muchas cosas. Y una vez que ya terminas tu plan de negocios, meten el plan a una plataforma gubernamental y ellos te apoyan económicamente para que inicies tu negocio. Entonces, la vida me puso ahí, hice mis prácticas profesionales de la carrera de marketing y mi jefe fue el que me decía, ¿por qué no pones tu negocio? Y pues tú a los 18, 19 años no sabes ni qué quieres de la vida. Exactamente. Ni siquiera sabes si lo que estás estudiando es lo que te gusta, estás todo perdido. Y muchas veces me lo planteé así hasta que, no sé, o sea, me hizo realmente cuestionarme si realmente eso era lo que quería hacer por el resto de mis días, ¿no? Tomé la decisión, hice el plan de negocios y lo metí a gobierno. Y esto es como una lotería, o sea, no es de que te van a elegir si haces el plan. Sí. Te pueden elegir o no te pueden elegir. Ya, y tú lo mandaste con la esperanza de que te elijan. Lo mandé, dije que sea lo que Dios quiera. Ajá. Si esto es para mí, se aprobará y si no, pues otra cosa vendrá. Y un día me marcan, estoy yo en la universidad, yo soy de Tecate, pero la universidad me quedaba como a 1 hora más o menos, en Tijuana, y me avisan que el plan fue aprobado, que necesito ir pero ya a Hacienda, a darme de alta y hacer todo mi trámite, y yo estoy así como que, pero tengo clase y el camión y no sé ni qué hacer, y pues ahí dije, no, pues me voy. Le hablé a mi mamá, juntó los documentos, hicimos el negocio juntas y a los 19 fue que establecí el negocio y lo tuve por 10 años hasta que decidí venirme para acá. Por 10 años. Uh-huh. Y eso de que te elijan es porque el gobierno te financia la idea de negocio que tú propusiste. Sí, te da como ¿cómo le llaman? Un apoyo semilla, uh-huh. Algo así le llaman, pero es básicamente para que inicies. Claro. ¿No? Para que compres tus insumos, pagues tus permisos. No es tanto dinero, pero es algo para que inicies. Nosotros ya teníamos un local que estaba un poco abandonadito, necesitaba amor. Entonces, pues con ese dinero fue que lo pintamos y ahí me ves la niña de 19 años pintando su local. Wow. O sea, sí empezaste de cero y por eso ese amor y esa decisión de querer en Canadá estudiar algo relacionado a la pastelería. Sí, por eso fue que me costó mucho tomar la decisión de irme. Porque un negocio es como un bebé. O sea, tú lo ves nacer, crecer, desarrollarse y el negocio ya estaba en una etapa pues de madurez, o sea, le iba muy bien al negocio. Pero pues a qué costo, ¿no? También piensas, quiero tener una familia, quiero que mis hijos estén seguros. Y también te cuestionas de si me va tan bien aquí, pues tal vez me pueda ir bien en otra parte, ¿no? Cuando tú viste y buscaste los programas para estudiar pastelería, ¿cuánto era el precio y cuánto era tu budget? Yo me acuerdo que para venir a estudiar tuve que juntar $14,000 en ese entonces. ¿Canadienses o americanos? Americanos. Ok. Sí, porque allá en la frontera manejamos todo en dólar americano. Ok, 14,000. $14,000 americanos y la escuela creo que costaba alrededor de, es una locura, era como 30,000 o 40,000, o sea, era muchísimo dinero. Claro que era pues tenías que dar poco a poco, pero pues eso comparado con un programa co-op que te sale 7,000, 10,000 más o menos, pues era un poco más friendly con el budget que traía. Entonces dije, bueno, he estado haciendo esto por tanto tiempo, ¿realmente necesito un documento que valide que soy capaz de hacer esto? No, realmente no. Lo quería tener, claro, y sigo con la idea, ¿no? Quien quita un día retome, ¿no? Cuando ya pueda pagarle. Entonces tú viniste a Canadá a estudiar International Business Co-op. Así es. ¿Era un co-op de cuánto tiempo? Era de 1 año, la mitad en escuela y la otra mitad tenía que trabajar en algo relacionado a... ¿Qué expectativas no se cumplieron cuando tú viniste recién a Canadá? ¿Qué pensaste que ibas a ver o que ibas a conocer o que quizá tus amigas te decían, las cosas son así y tú traías esa expectativa, pero realmente no era así en Canadá? Fíjate que no tenía muchas expectativas de Canadá. Venía ahora sí que a experimentar, a ver qué. Es curioso porque en mi mente sí quería venir a ver qué durante el año, por eso es que escogí también un programa corto. Dije, en 1 año puedo ver si realmente me quiero quedar. Pero la realidad es que todo lo que tenía en México, que me daba estabilidad, todo lo que construí,
pues lo vendí. Ahora sí que quemé mis barcos, o sea, no tenía que regresar. ¿El negocio también lo dejaste? Vendí todo lo del negocio, inclusive pues de ese dinero pude pagar mis estudios. Y vendí mi carro, entonces pues realmente pensé yo que iba a venir a calar un año, pero pues realmente ya no tenía que regresar. Entonces ya para cuando llegué aquí, pues las cosas se fueron dando. O sea, no pensé realmente que tan pronto ya hubiese agarrado mi work permit y las cosas se fueran evolucionando. Y yo dije, bueno, siempre cuando las cosas se dan así, pienso que es porque realmente ahí es donde debes de estar. ¿Qué realmente hizo que te quedes aquí en Canadá? Porque dices que primero viniste por un año, a ver si es que te gustaba. Uh-huh. ¿Qué cosa hizo que te quedes y que decidas ya no regresar a México? Pues fueron varias cosas. Yo creo que la primera fue que pues en México yo estaba soltera. Y era una persona, me considero una persona exitosa, y cuando eres una persona exitosa luego puedes ser un poco solitario. Entonces dices, yo quiero compartir esto con alguien. También ya llegas a cierta edad en la que pues quieres empezar a formar familia y todo eso, entonces pues yo no encontraba a la persona adecuada donde yo era, y yo dije, bueno, a lo mejor si cambio mi forma de hacer las cosas puedo encontrar a mi persona en otra parte. Y no una persona nomás por rellenar un vacío, sino una persona que también sea emprendedor, que te impulse en tus sueños. Entonces, pues curiosamente ahí fue cuando se fueron desarrollando las cosas, y aquí fue donde conocí a mi esposo. Y pues cuando recién llegué con mi hermano. Somos una familia muy unida, somos 4, o sea, mis papás y mi hermano y yo. Sin embargo, siento que el hecho de vivir eso juntos nos trajo más unión como hermanos. Claro. Ahora sí que fue como el trauma de guerra que nos unió. Y siento que esa unión pues es muy bonita. O sea, ahora él es mi familia a la que voy, a la que visito. Cuando extraño México pues voy con él, y eso pues también lo valoro mucho, que si me hubiera regresado pues a lo mejor eso se pierde. Cuando dices que viniste con tu hermano, uh-huh, ¿es porque vinieron juntos a estudiar, o él ya vivía acá, o él vino después? Yo tomé la decisión primero de venir, y cuando lo anuncié a mi familia, mi hermano fue como, se va. Yo pienso que también fue la espinita de querer experimentar algo nuevo. Estaba muy cansado del trabajo que tenía y quería un cambio. Lo cual a él nos sorprendió mucho porque él tenía un trabajo estable y una pareja estable. Entonces para nosotros fue como, wow, ¿te quieres ir? ¿Y cómo le vas a hacer con tu pareja? Y tu trabajo es bueno. Él trabajaba en la cervecería en la Moctezuma, que para nosotros es la Tecate, pues es un súper trabajo. Y pues a mitad de mi proceso él decidió venir también. Entonces literalmente llegamos juntos a buscar casa y a sobrevivir como estudiantes. ¿Y él qué estudió acá? Él estudió lo mismo, de hecho, International Business. ¿En la misma escuela? En la misma escuela, solo que él creo que está en otro horario porque después conseguimos trabajo y entonces los horarios no nos daban y él estaba en otro horario. ¿Y cómo hicieron para encontrar la primera renta aquí? ¿La consiguieron desde México o vinieron a un Airbnb? Porque hay muchas personas que vienen con Airbnb y después ya buscan algo más a largo plazo. Vinimos a un Airbnb, nos vinimos a la aventura. Claro, así se hace. Fue muy estresante, no te voy a mentir. Nada más pagamos 3 noches en el Airbnb. Después de esa noche ya estaba rentado. Teníamos esos 3 días o 3 días para encontrar un lugar en donde vivir. Y no te miento, los lugares que fuimos a visitar, Dios mío. Horribles, o sea, horribles. Me acuerdo perfecto de una casa que estaba la cama a un lado de la lavadora. Y cuando lavaba, pues se movía toda la pared. Y yo le digo, pero, o sea, ¿aquí duerme alguien? Sí, la lavadora mantiene caliente el cuarto. Y yo, pero es que ¿cómo puede dormir alguien aquí con este ruido? Y era un cuartito de 3x3 y la lavadora a un lado. Y bueno, fue difícil encontrar, pero curiosamente, no sé si notaste, mi apellido es chino. Sí. Pues tomé un poco de ventaja, no te voy a mentir, de mi apellido, porque aquí la mayoría de los owners son asiáticos. Es cierto. Y curiosamente no les gusta a veces rentar a gente que no sea asiática. Uh-huh. Entonces empecé a mandar solicitudes y me contestó mi primera rentera. Estaba ubicada por Joyce, y creo que el último día que teníamos de Airbnb fue cuando me habló. Yo estaba así de que voy a vivir en la calle. O sea, ya me tengo que salir del Airbnb hoy en la tarde y no tengo dónde vivir. Fuimos a ver el lugar y todo, y la señora se me quedaba viendo así como a mis ojos. Uh-huh. Y yo, ¿por qué me ve tanto la señora? Y entonces ya fue que me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, yo soy de México, y tu apellido es chino. Y yo, sí, estoy consciente de que mi apellido es chino. Y dice, ¿cómo es posible?
Entonces, pues siempre tengo que platicar la historia, ¿no? De cómo mi bisabuelo se casó con una mexicana y por eso es que mi apellido es chino. Ajá. Y todo eso, pero es curioso porque siempre ven mis ojos porque mis ojos no son rasgados. Es chistoso, no te voy a mentir, ahora que voy y visito luego lugares para ver dónde vivir y así, se quedan como, you are Lizzie. Claro. Y yo sí. Claro, es que Wong, claro, es muy asiático. Y pues eso fue lo que nos dio ventaja, ¿no? Del lugar, y la señora confió mucho en mí. Fue nuestro primer lugar y bien, o sea, fue un basement, pero era nuevo y muy a gusto, la verdad. ¿Y era un basement solo para los dos? Solo para los dos, sí. ¿Era 2 cuartos, un baño? ¿O cómo sí, era? 2 cuartos, un baño. ¿Y te acuerdas más o menos cuánto pagabas en ese entonces? Sí, pagábamos $1,950. 1,950 por mes. Sí. ¿Estamos hablando de qué año? 2022. Cuando tú aplicaste a la escuela aquí en Canadá, ¿lo hiciste todo por tu cuenta o es que contratas tú a alguien para que te haga el proceso? Cuando hablé con mi amiga, ella me dijo que había 2 personas que les habían apoyado con los trámites. Uno era una agencia en México y el otro era el primo de su esposo, que ahora es mi esposo. Él trabajaba en una escuela y él había trabajado de agente inclusive en México, entonces sabía todo el proceso. Entonces, como para más confianza, pues claramente le preguntaba a él cosas como de cómo es el día a día, el estilo de vida, la gente, o esas cosas que pues no le vas a preguntar a la gente, ¿no? A la gente pues le preguntas algo más, cosas así más técnicas. Me apoyé de él nos apoyó con todos los trámites de migración y ya con todo más aterrizado con la escuela y estilo de vida y cosas que tenía que traer y así, pues me apoyó mi ahora esposo. La verdad, tuve muy buena ayuda, por eso creo que también llegué pues más preparada. Claro que nada te prepara con el choque cultural cuando llegas y dices, wow, esta es mi nueva realidad. Pero al menos, más o menos tenía ya la idea de lo que venía. Claro, ya un poquito más preparada a venir sin información completamente. Así es. Y hablando de choque cultural, ¿cuál crees que para ti ha sido el mayor choque cultural cuando recién viniste? Cuando tú piensas en Canadá y ves películas americanas, bueno, estadounidenses, todos se refieren a los canadienses como que son las personas más amables de este planeta. Sí. Entonces yo dije, no, pues voy a llegar y voy a bajar del aeropuerto y me van a recibir con donas o algo así, ¿no? Ajá. Y uno piensa que pues ese es el concepto que nos transmiten. Sin embargo, noté que aquí realmente casi no he conocido canadienses, realmente no hay. Vancouver es una provincia de mucha migración, muchas personas de todas partes del mundo, y sentí que aún a pesar de que pues son educados, son polite, no son necesariamente las personas más amigables. Son como un poco cerradas, ¿no? Como sí. De círculo cerrado. Y eso para mí fue un choque muy fuerte porque en México, Latinoamérica en general, somos muy cálidos. Es cierto. Sí. Sí, es entonces, la cultura de creo acá. Que ese fue el choque cultural más fuerte. Claramente la comida, sí, porque aunque haya comida mexicana, pues siempre se extraña el sazón de casa. Entonces tú viniste a estudiar un co-op y ¿cómo así al día de hoy, ya que eres residente, cómo lo has logrado? ¿Bajo qué pathway? Estuve en la escuela por 4 meses. Yo estaba trabajando ya entonces en una bakery y la dueña, yo estaba trabajando part-time porque era estudiante. La dueña ya no quería que estuviera part-time, ella quería que estuviera full-time porque había mucho trabajo, muchas responsabilidades y pues yo ya tenía mucha experiencia, entonces ella quería que me quedara realmente. Entonces yo le dije, bueno, si quieres que trabaje full-time, pues necesito un work permit. Pero para tener un work permit, pues necesito una posición más alta porque no puedo aplicar de baker, ¿no? Si no tendría que hacer el proceso, pues el MIA, que es un poco más costoso y más largo. Y ella me quería decir que mañana ya vente full time. Claro. Le dije, bueno, si es así, pues vemos lo del CPPTT, algo así, del Transpacífico, el Tratado del Transpacífico, que si tienes una posición de manager puedes aplicar al permiso de trabajo. Y en ese entonces se podía hacer lo del flag pulling, que era ir a la frontera y ya salías con tu permiso. Entonces la convencí de hacerlo, me subieron a posición de manager y así fue que conseguí mi permiso de trabajo. Ya con el permiso de trabajo pues ya no podía hacer las dos cosas de que estudiar y trabajar. Entonces pues me tuve que salir del programa sin poder concluir pues para no meterme en problemas. Y basado en tu experiencia, ¿qué consideras que es lo que buscan los empleadores canadienses en un trabajador aquí? De mi persona te puedo decir que fue relativamente fácil porque no creo que se necesite tanto
para ser, por ejemplo, un baker, porque inclusive los contratan sin experiencia y los enseñan. Pero he notado que, por ejemplo, otras personas que ya están buscando algo como más, se puede decir, basado en su profesión, como algo de oficina, es muy difícil porque todos te piden experiencia canadiense. Pero eres como migrante, no tienes experiencia canadiense, vas llegando. Sin embargo, pues he trabajado, no sé, los últimos 10 años en este puesto, pero no te dan la oportunidad. Pues sí está, la verdad sí está difícil encontrar el work permit. Tienes que probarte a ti mismo que tienes la experiencia y entonces es ahí cuando te dan la oportunidad. ¿Qué documentos recuerdas que presentaste cuando aplicaste al work permit cerrado? Me pidieron mi licenciatura, me pidieron algo que comprobara mi experiencia, porque pues si vas a ser manager tienes que poner algo de por medio. Yo puse toda la documentación de mi negocio y fue chistoso porque el oficial que me atendió no vio nada de los documentos oficiales. ¿Sabes qué fue lo que revisó? Mi Instagram. Su Instagram. ¿Hablas del oficial en el aeropuerto? Cuando hiciste el oficial de la frontera cuando fue a aplicar a mi work permit, yo estaba esperando a que él me llamara para hacerme preguntas, lo que fuese. Y en vez de ver mis documentos de licenciatura, certificados, todo eso, él estaba viendo el Instagram de mi negocio. Y entonces, pues estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa, a pesar de que llevaba todo, o sea, llevaba cosas hasta de más, llevaba mi acta de nacimiento, mis identificaciones, lo de la escuela, pues de que estaba aquí legal. También tienes que hacer un pago en la plataforma, el empleador tiene que hacer el pago y tiene que llevar el comprobante del pago, tenía yo también que llevar otro pago. Entonces, creo que eso fue lo más importante, el recibo, la licenciatura, prueba de tu experiencia y pues el dinero para pagar el nuevo permiso. Pero lo único que él me preguntó fue, yo tengo una pregunta para ti. Y yo estaba muy nerviosa y, ¿sí? Y dijo, ¿cómo voy a creer que realmente tienes la experiencia si no trajiste galletas para probarlas? Y entonces todos los oficiales empiezan a reír, ¿no? Y yo estoy así casi sudando así porque dije, no, ahorita me voy a salir esposada de aquí. Uno tiene eso con los agentes migratorios y más porque mi experiencia es de los americanos. Que son un poco más rudos, más... Sí. Okay. Pues creo que hay más o menos. Pues sí, hay de todo. Y sí, no, muy amable el señor y todo. Me tocó ir a Point Roberts, que es más pequeñico. Ese mismo día salí con mi permiso. Wow, increíble. Y empezaste a trabajar inmediatamente. Es más, pues, ese mismo día que obtienes mi jefa me fue a recoger. Wow, sí te necesitaban urgente en el negocio. Sí, así que ese mismo día estrené mi permiso. Wow. ¿Y cuánto tiempo trabajaste con ella para tú aplicar a la residencia? Mi plan era trabajar con ella al menos un año para poder yo aplicar a mi residencia. Pero pues cosas inesperadas pasaron. Mi jefa no era una persona muy cálida o paciente. Todos los que trabajábamos ahí éramos inmigrantes y era muy despectiva de repente con nosotros. Empecé a notar que tenía como estas ciertas actitudes como de hacerte sentir menos. O sea, como que te agarraba fuerte el hombro. Bueno, yo soy muy pequeñita, entonces ella era muy alta, entonces siempre se agachaba y me miraba así como... No sé ni cómo explicártelo, pero era hacer un sentimiento en el que te hacía sentir que no eras nadie. Como de manera despectiva, o sea. Ajá, sí. Entonces era muy grosera, muy grosera. Muchas, pues teníamos problemas de ansiedad. Nunca había tenido problemas de ansiedad en México, jamás. Y me levantaban las noches, no poder respirar, o sea, de la ansiedad que sentía. Los días que estaba aquí nevando, luego que cerraban todo, que todo se detenía, no había camiones, no había nada. Y yo le decía, no, pues no puedo ir a trabajar, o sea, no hay forma, ¿no? Y entonces ella me decía, levántate, estoy aquí afuera de tu casa. Y iba por mí a mi casa. Y era así como muy intensa. Entonces ya para el mes, ¿qué te digo? 6, yo ya estaba así de que mentalmente súper mal. O sea, mi mente ya estaba en un lugar muy oscuro. Ya me desconocía. O sea, ya no sabía quién era, honestamente. Mi pareja me decía, no, ya, o sea, renuncia. Ya renuncia, estás muy mal. Si necesitas apoyo, yo te apoyo. Pero ya no estés ahí. Y aguanté todavía otros 2 meses, que fue hasta que me lesioné mi muñeca. Me lesioné la muñeca, pero pues grave, porque el dolor de la muñeca me corría hasta la cintura. Entonces ya no me podía sentar bien. O sea, me dolía sentarme o acostarme. O sea, no sabía ni cómo dormir. La estaba pasando muy mal. Fui al doctor y me acuerdo que tuve que ir a estas clínicas de deportistas que les inyectan cortisona. Y me tuvieron que inyectar cortisona en el hueso porque lo traía muy desgastado. Entonces ahí fue cuando me dijo la doctora, es tu decisión al final del día, pero considera que esto te está afectando tu salud y que Dios no quiera, si te lastimas aún más grave,
pues ya no vas a poder ser la persona que eres. Y pues mi trabajo depende totalmente de mis manos. Esta mano la he entrenado por tantos años, no la puedo perder. ¿Y era la derecha? Sí, sí. Ay. Entonces yo dije, bueno, tal vez es Dios, el universo, diciéndome, tienes que hacer algo porque esto se está saliendo de control. Renuncié sin tener plan B y la verdad fue muy duro porque todo aquí es muy caro, no puedes estar sin trabajar. Y yo tenía un permiso cerrado, o sea, estaba atada a la compañía. Lisette, tú renunciaste a los 8 meses de estar trabajando para ella. ¿Qué hiciste después? Busqué trabajo, por 6 meses estuve tocando puertas y no encontraba trabajo. Inclusive me ofrecí de voluntaria en una firma migratoria con una abogada y estuve ahí poco tiempo, como unas 3 semanas, pero como que no había entendido muy bien el hecho de que mi permiso era cerrado. Y entonces como que le entró miedo y dijo, ¿sabes qué? Es que no creo que siquiera puedas hacer voluntariado. Y yo, pero no me estás pagando. O sea, yo más bien quería como aprender y tener la experiencia de oficina porque yo nunca he trabajado en oficina. Y entonces pues como que le entró miedo y dijo, ¿sabes qué? Mejor cuando arregles tu situación migratoria, o sea, tienes las puertas abiertas, pero realmente pues no podemos hacer eso ahorita. Y ok, está bien. Pues hablé con mi pareja, económicamente pues no estábamos muy bien y nuestros planes para el futuro eran casarnos. Pero no teníamos pues los ahorros para la boda, ¿no? Y pues para mí, o sea, haber esperado a mi esposo por tanto tiempo, yo quería una boda. Entonces fue como, bueno, hay que casarnos, o sea, lo importante es casarnos, creo que todo mejoraría, o sea, nuestra estabilidad, y así podemos ahorrar para nuestra boda, porque pues ahorita, ¿de dónde, no? Entonces viajamos a México. Yo viajé un mes antes de encontrarme con él en la Ciudad de México, él es de la Ciudad de México, y estuve con mi familia, hoy no me hizo tanto bien. O sea, desde comer, comida de casa, pasar tiempo con mis amistades, con mi familia. Inclusive fui a terapia porque, pues, o sea, estaba muy mal, realmente necesitaba ayuda. Y bueno, yo soy cristiana, entonces el volver a conectar con mi iglesia y todo eso, pues también me ayudó bastante. Volé a la Ciudad de México y me vi con Javier y ahí fue cuando nos casamos. Y pues fue algo muy pequeñito, muy íntimo, solamente él y yo, porque pues para mí era muy importante el tener mi boda con mi pastor y mi familia y todo eso. Entonces, por las circunstancias no pudo ser así de inicio, pero ese era el plan. Cuando regresamos a Canadá, pues ya tenemos estatus de casados. Sin embargo, nosotros ya habíamos metido una aplicación para residencia cuando todavía no nos casábamos como law. Tengo acá una pregunta muy curiosa que de hecho hay bastantes chicos de la audiencia que es una pregunta muy repetida en muchos videos y es, cuando tú aplicas a la residencia permanente, supuestamente es recomendable no salir de Canadá mientras no te aceptan tu residencia. En tu caso específicamente, tú saliste de Canadá a México, te casaste en México, ¿y con qué estatus regresaste? Cuando aplicamos con él, estábamos todavía aquí. Nos llegó la noticia de que nos negaron la residencia cuando todavía estábamos aquí. Todavía no nos casábamos ni nos íbamos a México. Ok, ustedes mandaron juntos, bajo Common Law, una aplicación a la residencia y se negó. Fue negada por un error del abogado. ¿Cuál fue el error? Pues es un error garrafal porque una de las cosas más importantes para residencia es tu examen de inglés. Es multiplicador, es el que te da los puntos. Sin él, la multiplicación da 0. Entonces, el examen de inglés estaba próximo a vencer y mi esposo le dijo que necesitaba hacer el examen de nuevo, que es algo que él debió haberle dicho en vez de al revés. Y él dijo que no, que porque como ya había subido el perfil, ya se congelaba el estatus del examen. Pero él le dijo, es que estoy casi seguro que no es así. Pues bueno, un vaivén de información total se dejó así por cuestiones del abogado. Y pues claro, cuando sube los papeles y todo, pues el examen ya para entonces, porque es un proceso largo, o sea, es de meses. Ya para cuando sube el documento y todo, pues ya está vencido. Y pues nos llega la residencia vencida. Digo, negada. Ya, y después ya no trabajan con él, trabajan con otra persona. Después de eso ya dijimos, no, ya no vamos a trabajar con él, vamos a buscar a alguien más. Entonces ya fue que decidimos irnos a México, nos casamos legalmente, regresamos, encontramos a otro agente migratorio, apliqué a mi permiso abierto y ya de ahí encontré un trabajo. De hecho, mandé mensaje a la firma migratoria donde había hecho voluntariado, porque hice clic con la gente de ahí y dije, bueno, ¿quién quita? Y claro, ya tenías su permiso abierto. Y esto es algo que quiero recomendar a la gente de que haga, porque de hecho esa firma yo la encontré en un evento de la escuela que organizaban de voluntariado. El voluntariado aquí tiene un valor muy grande. Si tú haces voluntariado en lugares,
puede ser que hasta te quedes, te contratan. Y es una oportunidad que le das a la gente de que vea cómo trabajas y entonces ya les des confianza para poderte sponsorear. Saben que eres una persona capaz y responsable. Pues eso me ayudó mucho porque cuando regresé ya con mi permiso abierto, les mando este mensaje de, oye, ya arreglé mi situación migratoria. Claro, es de que no, pues ven. O sea, te vamos a entrevistar, tenemos una posición, queremos ver, ¿no? ¿Qué tal? La posición era para marketing digital, yo estudié marketing, pero yo estudié marketing por allá del 2013 y antes. Claro, eso cuando estudiaste, cuando recién terminaste la secundaria. Es un marketing tradicional. O sea, no había redes sociales, esta era digital, no está tan fuerte. O sea, yo era de que los pósters y... Los periódicos, ¿no? Pues sí. La época de mi papá. No, mentira. Más o menos. Ok. No sé si el periódico, pero sí la televisión, revistas, por ejemplo, revistas. Radio. Ajá. Ahorita pues ya las revistas ya ni se venden. No O sea, es revista digital, pues. Sí. Entonces pues, yo fui a hacer mi entrevista. Ay, no. Entonces una vergüenza. O sea, esa ha sido la peor entrevista de toda mi vida. Ya. O sea, ha sido me dio muchísima pena porque yo llegué según yo, muy capaz y todo. Entonces me dan una computadora. Para empezar, la computadora que me dan es Mac. Yo jamás en la vida he tenido una computadora Mac. ¿Sabes? O sea, para poder usar el Photoshop. O sea, sabía usar Photoshop porque tomé clases de fotografía y de Adobe Illustrator y todo. Pero los códigos en Mac son bien diferentes. Y entonces no sabía ni copiar ni pegar en la Mac. Y también el teclado es diferente, el mouse y todo. Sí, me estaba dando un ataque así porque me dejaron con la computadora, me dieron una tarea y me dieron tiempo. ¿Cuál era tu tarea? Mi tarea era hacer un póster un post para Instagram, pero lo tenía que diseñar de cero. Y solo me dieron el logo. No, pues yo estaba sudando. O sea, dije, no, aquí me voy a desmayar. No creo que lo logre. Estaba ahí tratando, obviamente me fui a Google, ¿cómo copy pego? Me acuerdo que en mi desesperación le hablé a mi esposo y le dije, no sé qué hacer, o sea, no sé usar la computadora, necesito que me ayudes, ¿qué hago? Yo estaba desesperada, ¿no? Necesitaba realmente el trabajo. Pues al final del día entregué algo, claramente no era reflejo de lo que yo sabía porque no sabía usar la Mac. Y pues salí llorando de la entrevista. Súper derrotada. Yo dije, ¡ay, no! ¡Qué oso! O sea, qué vergüenza. Pues ya dije, ni modo, a seguir buscando, ¿no? Pues pasaron unos días y que me llaman. Y yo dije, ¿pero por qué? Ahorita me llaman para decirme, hiciste un pésimo trabajo. Sí, yo estaba así, no entendía por qué. Y ya me dijeron, pues mira, no te vamos a dar la posición de marketing digital porque pues te hace falta aprender ciertas cosas, no tienes la experiencia que se requiere. Y yo, no, pues gracias por avisarme. Y me dijo, pero tenemos una posición de client care. Y creemos que tú tienes lo que se necesita para hacer client care. Eres una persona muy paciente, te sabes expresar, tienes buen inglés. Creo que sería bueno que tú trabajaras en esta área. Y yo estaba así, con la lágrima, así de, ¿que en serio? De felicidad. Sí. Entonces me dieron la oportunidad, empecé pues desde abajo porque yo nunca había trabajado en oficina, entonces tenía que aprender muchas cosas. Y me comprometí a aprender a usar la computadora Mac y a todo lo que se necesitara. Yo estaba así de que al día dale y dale para hacer lo mejor que se pudiera hacer. Y trabajé ahí en la firma. ¿Por cuánto tiempo trabajaste? 2 años. Ah, 2 sí, años. ya regular. De ahí me pasaron a ser office manager. Y fue un trabajo muy bonito, la verdad. Hice muy buenas amistades ahí. De hecho, una de mis amigas, bueno, creo que la única amiga así directa mía que he hecho es de ese trabajo. Y pues puedo decir que mi jefa también es mi amiga porque la verdad, muy buena persona. ¿Bajo qué categoría específicamente ustedes, aplicando juntos con tu esposo, obtuvieron la residencia? ¿Fue bajo Express Entry? Sí, porque la primera vez que aplicamos era por nominación provincial. Ok. Era como un combo, una cosa así. Seguro era nominación y Express Entry. Sí, okay. Eran esas dos. Entonces él volaba los puntos, ¿no? Tenía muchísimos puntos. Claro. Pero pues ese cartucho se quemó, o sea... Porque fue negada por... Fue negada. Y ya la nominación pues valió. Entonces aplicamos por Express Entry y aplicamos antes de yo entrar a este trabajo. ¿A la segunda vez? A la segunda vez, sí. Yeah. Antes de entrar a este trabajo aplicamos con este otro agente que me sacó mi permiso abierto y aplicamos ahí con él. Y pues ya, de ahí fue todo viento en popa. De ahí pues me quedé en la firma migratoria. Aprendí muchísimas cosas y muchas cosas del proceso de migratorios. Y fue bien bonito porque me tocó ayudar. O sea, me llamaba gente gritando, llorando, o gente que no sabía inglés, entonces pues yo les traducía.
se siente muy bien, o sea, poder ayudar a personas hispanas que tal vez no traen un buen nivel de inglés y entonces no se pueden expresar y tú estás ahí para apoyarles. ¿Y cuánto tiempo pasó aproximadamente desde que recibiste la negación de tu primera aplicación a la PR hasta que recibiste una segunda invitación en el Express Entry? Todo fue en el mismo año. Tuvimos que pedir un préstamo para poder volver a aplicar, porque la residencia es muy cara. ¿Cuánto se paga por? Yo creo que salimos gastando como unos $8,000 ya con el fee del abogado, porque agrégale exámenes médicos, biométricos, el police certificate, son muchos trámites. Nos regresaron una parte porque nos la negaron y no le pagamos otra parte al abogado porque pues se suponía que era conforme iba avanzando el proceso, nos llegaba la aceptación, le pagamos ese fee, pues no se lo pagamos. Pero de todas maneras sí gastamos como unos, que te gustan, $4,000, $5,000 en la primera aplicación, de que perdidos. Y ya en la siguiente, pues volvimos a gastar. O sea, yo creo que nos echamos unos $10,000 entre las dos aplicaciones y trámites y demás. Tuvimos que sacar un crédito para poder pagar todo porque era demasiado dinero. Claro, y era también un gasto que ustedes no estaban esperando. Sí, yo ni siquiera estaba trabajando, o sea, sí estuvo pesado. ¿Cuánto tiempo se demoró en ser aprobada la residencia desde que mandaron la aplicación? Creo que fueron 11 meses, pero no, yo creo que fue un poco más, porque fue 11 meses a partir de que terminamos de enviar todo. O sea, 11 meses de espera para que nos dieran una respuesta de si sí o si no. Claro, desde que empiezan a correr 60 días para que mandes tu aplicación. Pero tú sabes, cuando haces tu perfil y metes los papeles, pues es un periodo de 1 o 2 meses en lo que juntas todo. Entonces, pues yo creo que como un año. Un año aproximadamente. Sí, un año. Sí, porque empezamos en verano del 2023 y en verano del 2024 ya nos llegó la aceptación. Ya para ahí de agosto nos llegó la tarjeta. Trabajaste 2 años y después te ascendieron a una nueva posición de Office Manager. ¿Y cómo así se presentó la posibilidad de que tú abras tu negocio? Pues yo estaba haciendo pasteles de lado junto con el trabajo. Siempre lo mantenías como lo mantuve, tu sí, part-time. de que amigos, conocidos, a mi hermano cada año tengo la tradición de hacerle un pastel así súper mega ultra elaborado. Entonces no quería perder esos skills porque es como, no sé si te ha pasado, pero es como manejar. O sea, tú ya sabes manejar y de repente llegas aquí y cero manejas y luego agarras un carro y sientes que estás aprendiendo otra vez. Pues así se siente. Tenía que mantener mi práctica, ¿no? Si no la iba a perder. Y pues a eso yo venía, ¿no? A hacer mi negocio. Entonces lo estuve haciendo igual con el trabajo a la par. Y cuando renuncio a este trabajo fue porque me dieron una oportunidad en otro lugar de ser manager en un warehouse que hace galletas para retail. Bueno, su meta es hacer galletas para retail. Ahorita hacen galletas en general, pero ellos querían abrir otras líneas de producción. Querían que implementáramos pastelería, cupcakes, cake pops, o sea, varias líneas de postres. El personal solo sabe hacer galletas, pues me contrataron para entrenamiento, implementar recetas, procesos, y me ofrecieron un buen sueldo. Entonces, pues ahí fue cuando decidí renunciar a la firma migratoria. ¿Y estuviste trabajando para el warehouse? Estuve trabajando para el warehouse. Sin embargo, el warehouse siento que se le salió un poco el crecimiento de las manos porque ellos estaban en un home-based. Fueron home-based por muchos años y de ahí se pasaron a warehouse. Pues un crecimiento extremo, ¿no? Claro, exponencial. Llegó un inversionista y crecieron muy rápido. El cambio les quedó grande. Entonces, cuando yo entro, pues hay muchísima desorganización, empieza a haber muchos conflictos con las empleadas. Pues yo soy la nueva y como la nueva va a venir a mandarnos, va a venir a ganar más. Hubo muchos problemas y era raro porque los dueños no querían hacer público que yo era la manager. ¿Por qué? Porque había muchas relaciones personales en el trabajo, o sea, todas eran amigas. Entonces la dueña no quería crear conflicto entre ellas, porque pues yo era la nueva, la que no era, llegó como amiga a mandar, pues como que no era bien visto. Entonces pues pasaron muchas cosas, también tuve una situación de salud, la cual no se manejó de la mejor manera y pues no quiero entrar mucho en detalles, pero sí no fue la mejor experiencia. Entonces me quedé muy decepcionada porque sacrifiqué algo que pues todos buscan aquí y es estabilidad. Yo tenía estabilidad. Estaba en mi comfort zone, sí. Claro. Pero encontré una estabilidad, o sea, encontré un lugar donde yo vivía y decía, este es mi hogar. Y el trabajo ya sabía cómo se hacía. Y las personas del trabajo eran muy queridas. Y sacrifiqué todo eso y me moví
a otra área. Yo vivía en Richmond y me moví a Surrey para estar más cerca de este otro trabajo, que lo cual era sacrificar ese espacio, ¿no? Que yo sé que es un espacio, es algo material al final del día y las cosas materiales van y vienen, pero es difícil encontrar un lugar que sientas que es tu hogar, y yo pensé que ese ya era mi hogar. Dije, bueno, de aquí estamos hasta que tengamos hijos y ya necesitamos ese espacio. Y nos movimos y pues fue un golpe muy duro. Fue como el sentir otra vez que voy llegando, no tengo estabilidad emocional, cero, nadie en el trabajo me habla bien, sacrifiqué todo eso por ese trabajo y al final del día pues no funcionó. No funcionó. Fue una apuesta que no funcionó. Sí. Pero, ¿y eso te llevó ahorita a dedicarte full time a tu negocio? Eso me llevó a tomar la decisión de empezar a ver qué necesito. O sea, Exacto. Porque todo el mundo dice que es bien difícil. ¿Que es difícil abrir negocio? Sí, pues muchas cosas es Sí. difícil. Aquí no hay muchos trámites. Emigrar es difícil de Sí, por sí. para empezar. Ese es el proceso inicial, ¿no? Uh-huh. Con el que batalla uno. Pero pues de tanto pensar, dije, bueno, pues investigo y veo por qué otras personas lo han logrado y por qué yo no podría, ¿no? Entonces dije, bueno, puedo empezar con una cocina comercial, que es una apuesta más de no tanto inversión. Me junté con una colega baker y entre las dos decidimos abrir esta marca, ¿no? Que es, no diría que es ajena a mi marca personal, porque mi marca personal siempre va a ser como pasteles luxurious, muy detallados, creativos, y ella también tiene su marca personal, lo cual también es algo muy detallado. Pero sacamos esto en conjunto porque vimos la necesidad de tener un producto que sea rápido de producir, no tan caro, y que las compañías lo puedan adquirir para así vender como en volumen. O sea, más como orientado a supermercados, digamos. Podría ser a supermercados también, Uh-huh. sí, aunque ese ya es otro escalón, ¿no? Sí, porque ya para llegar ahí pues tienes que hacer otro tipo de trámite. Uh-huh. Pero por ejemplo ahorita pues podría vender en cafeterías, ¿no? Porque pues ya tengo la certificación de sanidad, de salubridad, ya podría ir a los mercados, ¿no? Porque ya tengo también esa parte. Y pues se ofrece a las compañías, ¿no? Si quieren hacer branding, si quieren hacer un evento de aniversario o sus cenas de Navidad. Catering, ajá. Entonces pues ya se les hacen sus galletas impresas, personalizadas a el logo, el branding, todo lo que ellos manejan de la empresa. ¿Cuál consideras que ha sido un aprendizaje que hayas obtenido, el aprendizaje de tus trabajos acá en Canadá, que te ha servido para tu negocio? Pues más que nada el cómo llevar un negocio canadiense, porque pues yo me consideraba toda una experta, pero resulta que cada país tiene sus reglas, sus formas de hacer las cosas, sus ingredientes, que eso es algo que tuve que aprender sí o sí. Mis ingredientes eran americanos, la mayoría. Cruzaba a Estados Unidos, compraba los ingredientes y ya conocía que sí, que no me funcionaba. Entonces aquí me tocó, pues ahora sí que experimentar con marcas y nuevas. Sí, diferentes. Porque no sabía qué era lo que sí me funcionaba. Entonces fue un reto, pero ahorita ya puedo decir que ya sé qué marcas me funcionan, cuáles son algunos buenos proveedores, que eso también es clave. Por ejemplo, lo del networking lo tuve que aprender porque en México siento que es como más natural, todo sea más natural. No sé, así sentía, y aquí siento que es como, no, es que sabes que vas a hacer un negocio, entonces tienes que ir preparado, ¿no? Al evento y ya llevas tus tarjetas y todo es como que, no sé, a veces siento que es como un poco más forzado, pero pues tuve que aprender a hacerlo porque así es como sales adelante, ¿no? ¿Tú consideras que el networking es esencial cuando abres un negocio aquí? Sí. Es que es la manera más rápida de que... Yo creo que para todo, inclusive para encontrar trabajo. El networking aquí es clave. Y hay muchos eventos, afortunadamente, de networking. Ahorita, de hecho, hay un grupo de hispanos que se juntan, todos son emprendedores, empresarios, y hacen pláticas de utilidad o hacen dinámicas, y me encanta porque así puedo motivarme y saber que pues se puede lograr, ¿no? Si otros hispanos llegaron y con dificultad lo lograron, pues uno también puede. Mencionaste de que en algún punto de tu vida acá, cuando ya hiciste el proyecto junto a tu socia, consiguieron una cocina comercial. Sí. ¿Cómo funciona eso de cocina comercial? ¿Para qué es? ¿Cómo encuentras una aquí? Las cocinas comerciales es cuando no tienes un punto de venta, o sea, de que la gente llega y te compra, y es más como online, se maneja más online o delivery, ¿no? Y pienso que es algo que te puede facilitar el iniciar porque no conlleva tanta inversión, y también las personas de la cocina, como ya tienen años en esto, pues te pueden orientar. Entonces, por ejemplo, para sacar todos tus trámites y todo eso, pues ellos ya tienen un contacto, por ejemplo, con el que se dirigen, y esa es la persona que se dedica a hacer las inspecciones aquí. O ellos te dan una lista, ¿no? Oye, necesitas recopilar esto.
Entonces, pues ya, tú te enfocas nada más en eso. Porque tanta información allá afuera es abrumador. Creo que estaría padre, o sea, que hubiese esa dinámica, ¿no? Entre empresas, entre emprendedores, de compartir esa información, porque la verdad sí es muchísima. No es una inversión tan pesada porque la cocina comercial cuenta con todo. O sea, ellos ya tienen el horno, batidora, los procesos, por ejemplo, si necesitas un plan de sanitización, un pest control, todas esas cosas que luego Vancouver Coastal Health te pide, pues ellos ya tienen todo eso. Storage. Ya es más fácil comenzar porque ya tienes un cimiento, ¿no? De lo que puedes lograr a llevar. Entonces ya empiezas ahí, empiezas a formar tu cartera de clientes y la idea es que en un futuro, cuando ya realmente estés bien establecido, puedas hacer el salto, ¿no? A ya tener un storefront. Si es que quieres, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues no, o sea, realmente quiere ventas en línea y no quiere andar batallando con un storefront, empleados, Pero, pues para mí sí es la idea, ¿no? Tener un storefront en algún futuro. ¿Storefront te refieres a tener un negocio? ¿Como dar una cafetería, digamos? Sí. Sí. Una pastelería. El concepto que quiero es algo, sí, enfocado en pastel, pero también me gustaría que tuviera el área de aprendizaje. Empecé aquí a dar clases de decoración de galletas. Casi recién llegada. Estuve dando clases por 2 años en una tienda de cocina especializada que se llama Gourmet Warehouse. En el segundo piso tiene un área de educativa y ahí dan clases, ¿no? Para la gente. Y ya las cosas que utilizo para dar la clase, pues las venden ahí. Entonces es como un doble negocio, ¿no? Cobran la clase, pero el material pues lo venden ahí por si quieren hacerlo en su casa. Qué espectacular. ¿Y cuáles son tus redes sociales para que las personas también que estén interesadas en aprender decoración, pues aprendan contigo? Sí, claro. Pues mis redes sociales son Lizzie Freezy. Me puedes encontrar en Instagram o me puedes encontrar en mi website como Lizzie Freezy Bakery. Y pues cualquier duda que tengas, ahí están mis datos de contacto. Igual si quieres aprender o quieres alguna actividad team building o algún workshop para algún cumpleaños o inclusive para la compañía, pues puedes mandar mensaje ahí. ¿Qué es lo más difícil que tú consideras que has vivido durante el proceso de abrir tu negocio aquí? Pues creo que es más que nada la espera. ¿La espera ¿De los papeles? De los papeles. Es que todo es tan tardado y luego a mí me tocó esperar toda la víspera navideña y Año Nuevo y todas esas cosas, entonces como que es estresante el no saber si ya te van a aprobar para cuando ya tengas la cocina y tengas que pagar la renta y todas esas cosas, entonces para mí eso ha sido difícil y la poca comunicación luego entre departamentos y tú. O sea, que quieres una actualización de cómo va, de si recibieron tus documentos, de si todo va bien, pues porque eres primerizo y no sabes ni qué esperar. Siento que a veces no tienen como mucho tacto con las personas o lo han hecho por tanto tiempo que es como, ay. Entonces creo que esa parte me ha costado tener la paciencia para luego lidiar con ese tipo de cosas, sí. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar un negocio de pastelería o que quiere acá abrir un negocio en general? Sé que abrir un lugar físico es mucho más tardado. O sea, he hablado con conocidos que hasta 1 año han tardado en poder abrir. Por licencia y permisos. Si tienes ese tiempo y esa inversión para esperar, adelante. O sea, digo que lo intentes porque es más feo quedarse con el no lo intenté y qué pudo haber sido. Lo intenté igual y fallé, pero pues lo intenté, ¿no? Y me llevé un aprendizaje de eso. Igual y por ahí no era, pero pues puedo intentar de otro lado. Mi consejo es que lo intenten, porque pues no debemos dejar que el miedo nos lleve a tomar decisiones de no hacer las cosas, ¿no? O sea, yo tengo el miedo todo el tiempo, pero no dejo que el miedo me detenga. O sea, hago las cosas con miedo, sí, pero las hago. ¿Qué valores o qué características crees que pueden definir a Lizzie Freezy Bakery? Detrás de Lizzie Freezy Bakery hay mucho trabajo duro que luego la gente no ve. Solamente ven el producto final, la torta maravillosa. No ven las lágrimas y el sudor. Exacto. Las amanecidas, la sangre, me imagino. Bien dramática, sí. Entonces, pues, la pasión que hay detrás de este proyecto, yo creo que eso es lo más importante y lo que ha llevado el negocio a donde está. Este negocio pues fue un negocio familiar, o sea, realmente empecé yo con mi mamá, entonces tiene mucho amor el proyecto. Y pues de valores es
pues tanto el respeto como la lealtad que tenemos con los clientes o viceversa, ¿no? La lealtad que los clientes luego nos dan para poder hacer este tipo de cosas para sus eventos tan importantes. ¿Te pasa o te ha pasado que has tenido un cliente que por temas de logística llegó la torta aplastada o volteada, tipo así como vemos en los realities de pastelería, así en los TV shows? ¿Te ha pasado algo así? Sí, me ha pasado. De hecho, no me ha pasado aquí, gracias a Dios, porque las calles son más planas. Sí, no hay tanto bache. Sí, pero pues no dudo que en algún punto pase, ¿no? Porque esas cosas no se pueden evitar. Inclusive aquí me pasó que al principio llevaba un pastel y pues al principio yo entregaba en el camión, porque pues no tenía auto. O sea, en el bus. Sí, o sea, quedaba de verme con alguien en una estación, de que, ay, llévamelo a la estación y así, y pues a mí no me gustaba porque pues es que no tengo carro y como llego a la estación, pues ni modo, pues bueno. Me tocó una vez irme en el camión porque no tuve ya de otra y casi chocamos esa vez. Hubo gente tirada en el piso, o sea, de que el camión frenó y toda la gente salió de su asiento y por obra de Dios yo no solté el pastel. Y no sé cómo hice, pero hay como un cojín que en el inicio del camión que es como para sostener la silla de ruedas. Y estaba llenísimo el camión, ¿no? Entonces me tocó sentarme justo ahí y entonces fue como giré todo mi cuerpo y con mi codo me sostuve del colchón y no se me cayó el pastel. Así dije, no, primero yo me caigo a que se me caiga el pastel. Desafortunadamente, pues eso es cuando uno lo lleva, pues lo lleva con muchísimo cuidado. Pero cuando tú dejas que el cliente lo lleve, pues a veces no tiene el conocimiento de cómo llevar el pastel. Entonces sí me pasó en México que una clienta llevaba el pastel en las piernas. Yo le dije, tienes que tener tus piernas muy rectas porque pues es un pastel de 3 pisos. Con la inclinación esa cosa se va a caer. Sí. Y estaba haciendo muchísimo calor. Allá en el norte hace mucho calor. Y a veces los carros no tienen aire acondicionado. Sí me dio pendiente, pero la clienta no quiso pagar el delivery. Entonces pues me habla toda histérica de su casa gritándome que por mi culpa, que mi responsabilidad. Pero tú ya le habías dicho. Yo ya le había dicho. Y honestamente pues me sentí mal por la señora. Claro. Dije, bueno, es el pastel de su hija, la niña qué culpa, o sea, yo le dije y todo. Y esa vez pues la verdad sí dije, no, pues voy a ir. O sea, porque aparte ni siquiera me lo quiso traer para arreglarlo. Yeah. Me dijo, vienes a mi casa de que gritando, ¿no? Bien histérica. Y dije, está bien, voy a tu casa y a ver qué se puede hacer. Pues no, o sea, yo llegué, el pastel estaba colapsado, o sea, no había forma de arreglar. Yo llevaba mis herramientas, dije, no, esta cosa se tiene que volver a hornear, no hay forma. Wow, ¿y qué hiciste ahí? Me llevé el pastel, el que sí se podía solucionar, que era el pequeño, el de arriba, y el otro lo tuve que volver a hornear, pero pues no alcanzaba a estar para el evento, entonces se lo cambié por otro pastel que era para el día siguiente, y pues se solucionó al final y no le cobré nada ni nada, pero sí fue una experiencia muy amarga porque, o sea, la señora ni me agradeció, llegué a su casa y ella ni me quiso ver, no me atendió, la que me atendió fue su mamá, y pues ya. Intentas no tomártelo personal, claro. Y que al final del día ella trae sus cosas y lo sacó conmigo. Pero esas experiencias te enseñan mucho para después poder afrontar quizá otra situación similar. Sí. Y acá en Canadá, por ejemplo, con el tema del clima, de que allá en México hace mucho calor, acá no hay ese problema porque las tortas se mantienen bien con el frío. Sí, el único tema aquí es que hay mucha humedad. Por ejemplo, para galletas que necesitas que se sequen, pues toma más tiempo o de repente la tinta se corre. Los procesos son diferentes, sí, y los hornos son diferentes también. Porque aquí todos los hornos son eléctricos, la mayoría, y pues allá en México no. O sea, es de mecha. Ahí es de gas. Sí. Sí. Entonces, ¿Y eso cómo es de que varía para el producto final? Pues es más lento. El eléctrico es más lento. Entonces, pues las primeras veces que horneé aquí yo dije, no hombre, esta cosa ya no infla, ¿por qué no infla? Algo hice mal. Los primeros pasteles no me salieron bien y yo me sentía así como novata. Dije, tengo 10 años haciendo esto y ¿cómo es que aquí no me sale? Pero pues era ingredientes, clima, horno, de todo. Claro, ya has pasado por tu etapa de experimentación, pero ahorita ya tienes todo. Sí, igual sigo aprendiendo porque el mercado es distinto. O sea, en México nos gusta lo dulce, hacer pasteles nomás porque sí, y aquí no. O sea, las fiestas aquí son muy sencillas, muy sencillas. Apenas si gastan en la fiesta, la gente se cuida más, es más consciente del azúcar que le ponen a los niños, a su cuerpo, y luego hay mucho eso de gluten free, vegan y muchos temas así.
nut free, muchas alergias. Hay muchas alergias aquí, ¿no? Sí. Lo cual me sorprende. Esas son cosas que no me tocó ver en México para nada. Pero acá sí las ves muy Acá seguido. sí, o sea, al grado de que pues queremos implementar en esta nueva empresa, queremos implementar línea de vegana o gluten free inclusive. Para hacer una pequeña diferencia, ¿la empresa que tienes con tu socia, cómo se llama? La nueva compañía que estamos formando se llama Print and Frost. Y es algo muy diferente a los pasteles y galletas personalizadas que tú haces. Sí, en Print and Frost nada más ofrecemos galletas y las galletas son ya sea impresas, pueden ser decoradas, pero es un nivel de decoración más simple, y las galletas, las que le llaman drop cookies, que son galletas de chispas de chocolate, y por ejemplo ahorita estamos promocionando nuestra galleta Red Velvet con chocolate blanco y la de chocolate Dubai, que ahorita está muy trending, entonces decidimos promocionarlas para San Valentín. ¿Qué errores cometiste al abrir tu negocio Lizzy Freezy Bakery? Los precios, definitivamente. Muy bajos. Pues yo estaba acostumbrada a un precio, ¿no? Entonces eso también tienes que aprender, porque los taxes aquí y que los ingredientes son más caros porque no son de aquí, vienen de otra parte, entonces son más elevados. Sí, yo creo que eso fue lo más tropezado. Estaba dando un precio muy barato y de repente me di cuenta que no me estaba saliendo. Entonces dije, hoy tengo que hacer una investigación realmente y ver en cuánto están dando el mercado, o sea, los bakers de aquí, cuál es el precio promedio. No me quiero ver como mira, ya llegó esta y regalar su producto. Pero yo siento que acá en Canadá hay mucha más variedad de tortas básicas. De esas tortas, por ejemplo, te vas al Safe on Foods y ves ahí las tortas, o sea, de chocolate, pero no son el nivel de producción que tú haces, porque el nivel de producción son 3, 4 pisos con decoración, fondant, muñequitos, o sea, es algo alucinante. Sí. Que chicos, ustedes van a ver acá en la pantalla el nivel de producción y detalle que tú le metes a tu trabajo. O sea, no vas a comprar un precio similar a lo que tú encuentras pues en las tortas clásicas de la calle. Es difícil encontrar el precio. Hay personas que se dedican a hacer este tipo de pasteles, pero no he visto ningún local comercial que se dedique a hacer este tipo de trabajos, porque yo pienso que es difícil realmente posicionarse. Como te comento, el mercado canadiense no es tan extra como luego el latino, ¿no? Que se quiere lucir en la fiesta y quiero que mi hijo se luzca con su pastel y así. O de repente también los hindús hacen mucho eso, ¿no? Que son muy extravagantes con sus eventos. Entonces, es un mercado al que quiero llegar, pero pues todavía no estoy ahí. Entonces, pues los pasteles que hago son un poco más simples, pero intento ponerle el toque extra para que no deje de ser parte de la marca. Sí. Increíble, Lisette hermosa. Y por último, ¿qué consejo, en base a tu experiencia de vida que has tenido acá en Canadá, le darías a una persona que aún no quiere emigrar porque tiene miedo, porque no quiere empezar de cero? Yo pienso que emigrar no es para todos y es totalmente respetable, porque te encuentras con un duelo muy grande. O sea, es el ver que ya no eres la misma persona que eras cuando estabas en tu país. Eres una persona diferente. Y lo sientes cuando regresas, una versión distinta de ti. El duelo de ya no estar en tu país, comida, gente, familia, idioma. Entonces creo que conlleva mucha responsabilidad el tomar la decisión de emigrar. No creo que es algo que se deba de tomar con ligereza. Creo que si es algo que tienes la intención de experimentar, igual puedes venir a estudiar, ¿no? Y ver si realmente este es tu ambiente y te ves un futuro aquí, porque también lo que implica el venir hacia acá, monetariamente hablando, es bastante, o sea, no se puede tomar con ligereza. Lo mejor que puedes hacer es hacer una buena investigación de realmente qué es lo que quieres hacer. Si quieres venir a ver si este es tu lugar, agarras un estudio corto, ves si este es tu lugar y ves la manera de quedarte. Y si no, te quedó la experiencia, ¿no? Del estudiar en el extranjero y aprender cosas nuevas. Bueno, Lisette, muchísimas gracias por estar aquí. He disfrutado bastante la conversación. Gracias por abrir tu corazón y este espacio también para compartir tus consejos con la audiencia, y te deseo lo mejor en todos tus proyectos laborales y personales. Ay, muchas gracias. No, me encantó la dinámica y muchas gracias por la invitación. Y pues nada, estoy abierta para cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Repite tus redes sociales para que los chicos vayan y conecten contigo. Mi proyecto pues personal, la marca es Lizzy Freezy, me pueden encontrar en Instagram y en mi website Lizzy Freezy Bakery. El proyecto nuevo que estamos formando, ahorita estamos trabajando en nuestras redes sociales y website, pero el nombre es Print and Frost
Y si están interesados en esa línea de productos que estamos ofreciendo ahora, me pueden igual mandar mensaje a Lizzy Freezy y de ahí podemos hacer la conexión sin problema. Increíble. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Y bueno, chicos, nos vemos en el video de la siguiente semana.